Amables televidentes, comenzó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, en los Estados Unidos TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, como siempre, agradecidos del Señor de que nos permite estar vivos y aparentemente sanos con ustedes cada día, haciendo un esfuerzo informativo. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos sean todos ustedes en este lunes 20 de abril a Telematutino 11. Como siempre, yo repito lo mismo, que tenemos aquí el compromiso de informarles de los temas importantes del país y del mundo de una manera breve, así como temas interesantes en nuestras entrevistas con los personajes que puedan dar respuesta a los temas del país. Bienvenidos. Y aquí usted va a escuchar cosas y va a escuchar comentarios que no lo va a escuchar en otros programas. Señores, retomando un tanto el discurso del presidente del pasado viernes, que lamentablemente se pospuso, y se pospuso porque hubo un apagón general, o un apagón prácticamente general. Es un presidente que luce preocupado, como estamos todos los dominicanos. No cabe duda que no es fácil. Las decisiones de política sanitaria y política económica no son fáciles para ningún mandatario en este momento, porque usted tiene que lidiar entre evitar el mayor número de contagios y de muertes, pero entonces lo uno te obliga al aislamiento y lo uno te afecta a la economía. Entonces en países como el nuestro, o todos los países de América Latina, donde más de la mitad de la población vive del día a día, entonces es complicado de verdad medidas más drásticas. Yo esperaba personalmente medidas más drásticas, yo hasta esperaba la cuarentena total. Sin embargo, el presidente se limitó a hacer evaluaciones de los resultados, a hacer exhortaciones, en fin, pero es bueno escuchar al presidente, aunque sea de vez en cuando, en momentos como este. Indudablemente, Ramón, porque justamente la gente quiere ver a su presidente, y no solamente en la República Dominicana, sino en el país, en el mundo entero que estamos viviendo esta crisis. Es bueno saber por boca del primer mandatario sus impresiones, sus exhortaciones, y ver cómo va sus planes y cómo va de la mano del pueblo. Indudablemente que satisfacer todas las necesidades de la población es muy difícil. Es imposible, porque aún los países de primer mundo, los que están en el G7, no han podido dar respuesta a las necesidades de la gente en una crisis que nos ha venido encima y que nadie estaba preparado. Y la República Dominicana no es la excepción. Obviamente, se han hecho cosas y se esperan que se sigan haciendo más. Pero dar respuesta a todo lo que la gente quiere y en medio de una campaña electoral donde los políticos no desaprovechan una oportunidad para atacar y para que se haga lo que ellos entienden debe hacerse, es una situación difícil. Y en medio de este panorama, la Organización Panamericana de la Salud hace una advertencia, bueno, yo no diría que un llamado, sino que dice justamente que los países de América Latina y el Caribe se verán seriamente golpeados y que lo peor no ha llegado. Escuchemos esto, imagínense, donde se prevé, ojalá que no sea cierto, de que el 70% de la población sería infectada por el virus. Obviamente, una de las críticas al discurso del presidente está en la discrepancia por el número de pruebas aplicadas. Y hoy en el día de ayer, el ministro de Salud pues hizo la aclaración de lo que es la prueba PRC o PCR y las pruebas rápidas. Y da ahí que se han aplicado más de 50,000 pruebas. Mira, efectivamente, el presidente habló de 40,000 pruebas. Inmediatamente las alarmas se saltaron porque el boletín de ese día hablaba de 13,000 y pico de pruebas. Porque cada día se va, el ministro dentro de los datos dice el número de pruebas realizadas, que uno cuestionaba antes que aumentaban de 200 en 200, ya por lo menos aumentan de 1,000 en 1,000, es decir, saltamos de 13,000 a 15,000 pruebas. Y él alegó que se habían hecho 41,127 pruebas rápidas y 15,584 pruebas PCR para un gran total de
56.710. Pero yo pienso que hubo un fallo en la información, porque si se estaban aplicando las pruebas rápidas en esa magnitud y el ministro ve que el ataque que hay y la presión que hay es por la palabra prueba genérica, no específicamente PCR. Sabemos que la PCR es la única que da el resultado exacto. Y aún si usted no tiene el número de virus suficiente, esa prueba puede dar negativa. Pero la prueba rápida, obviamente, si el paciente no presenta los síntomas, es probable que dé negativa. Entonces, debió decirse, inclusive ellos manejan la estadística, debió decirse, mire, de las 41.000 pruebas rápidas, tantas dieron negativa, tantas dieron positiva. Yo sé que él va a reforzar y que ya ha ordenado reforzar su departamento de estadística, porque en estos momentos lo más importante, una de las cosas más importantes, es usted contar con una estadística confiable, con una estadística que le permita sacar conclusiones. Por ejemplo, la OPS dice que va a donar 100.000 pruebas rápidas. Parece que el problema no es contar o no contar con las pruebas rápidas. Parece que el problema es, y lo dijo la OPS, es que en las provincias del país no contamos con los laboratorios y con el know-how como para hacer la prueba PCR. Y esa sí es una verdadera desgracia, depender de que las pruebas se hagan solamente en el Distrito Nacional. Así es, Ramón, y así como el dato que da el ministro de la cantidad de pruebas que se pueden procesar por días, también llama la atención que aún estando en un laboratorio público y más 3 laboratorios privados, aún las capacidades de esos laboratorios es limitada. Y hay que tener determinado, según la OPS, hay que tener un protocolo incluso para la aplicación de la prueba rápida. Y ahí también hay divergencias de opiniones. Hay quienes entienden, especialistas, que la prueba debe hacérsela a todo el mundo. Otros que no, que solamente a los que presenten síntomas. Y síntomas con un tiempo determinado de padecimiento de los mismos. Entonces, hay que estar claro con ese protocolo de aplicación de las pruebas, ya sea la PCR o la rápida, pero justamente nos habíamos preguntado la semana pasada, Ramón, de que todos esos donativos de pruebas rápidas, ¿dónde estaban? Y qué bueno que el ministro dice que se han estado aplicando esas pruebas. Obviamente no son concluyentes, pero sí de eso y además de las opiniones que hemos tenido de destacados neumólogos e infectólogos, se puede ir haciendo otro protocolo alternativo vía sanguínea y de otras pruebas de radiografías y de laboratorio en caso de algunos pacientes que realmente estén presentando una sintomatología sospechosa, delicada y no tenga acceso a la prueba por alguna razón u otra. También está el caso de las mascarillas. Oye, nosotros venimos aquí insistiendo en el caso de las mascarillas desde que comenzó este problema. Ya Salud Pública, mediante una resolución, lo estableció. También el presidente habló de la mascarilla. Ahora, ¿cómo vamos a obligar a la gente a usar la mascarilla? Vamos a donársela. Bueno, el alcalde Collado va a donar 1 millón de mascarillas. El gobierno puede, qué sé yo, donar 2, 3 millones. Pero yo pienso que si no hay una mano estricta en la calle de militares o de policía, habrá siempre el imprudente que no usará mascarilla. O habrá el imprudente que se pone la mascarilla y se tapa la boca. Yo estaba el viernes comprando una caja de guantes en una empresa muy famosa y detrás de mí había un tipo con la mascarilla en la boca. Yo me le alejo un poco y le digo, amigo, pero usted no está haciendo nada con taparse la boca, no es la boca, es la nariz. Y eso lo ve mucho uno, incluso aún con gente que usa mascarilla. Señores, tiene que ser, si usted no aplica la mano dura, miren por ejemplo el caso del toque de queda, 40.000 presos. Si no se actúa así, la gente estuviera en la calle y respetando el tema del toque de queda. Hay una situación también que yo quería agregar, Jacqueline, amigo televidente, que me preocupa, y es la movilidad al interior, especialmente en los fines de semana. Yo vi algunas cosas en el fin de semana y tengo la impresión
que familias que se la pasan en cuarentena, desesperados en la semana, aprovechan el fin de semana a visitar a sus familiares al interior. Yo tengo una casita en un proyecto donde yo veía 7, 8, 10 carros en una casa. ¿Qué significa eso? Que la gente se está desplazando al interior y eso es rompiendo el aislamiento. Una persona afectada y si en una casa hay 10, 15, entonces no hacemos nada. Yo pienso que el gobierno debe de retomar quizás el hecho, creo que lo había propuesto Pedro Ureña, de no las 24 horas en el fin de semana, pero sí quizás prohibir el traslado de una provincia a otra, desde el viernes a la hora del toque de queda hasta el lunes a las 6 de la mañana, porque ahí no estamos en lo mismo si la gente coge de vacaciones el fin de semana. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón, y con el doctor Pedro Ureña, que él dice, bueno, los que violan el toque de queda, obviamente que no le interesa el coronavirus, ni contagiarse, ni nada. A esa gente habría que dejarlo preso en cuarentena 14 días, porque de ahí salen a contagiar a otros. Y yo me pregunto, ¿habrá que gastar dinero, recursos en medicina, ventiladores, etcétera, cuidados intensivos, en desaprensivos que no le interesa preservar su salud, que ni siquiera una mascarilla pueden ponerse? Entonces, no habrá dinero que dé si no nos disciplinemos. Este es un país pobre y parece que no hacemos conciencia de eso. Es increíble que con la misma tarjeta Solidaridad y el dinero que se está dando, haya que tener un altavoz y decir que no es para comprar cigarrillos ni bebidas alcohólicas. Ustedes pueden creer eso, pero lo dicen no porque, por decirlo, para que sepan, es que, señores, no hay conciencia y quieren usarlo hasta para eso. Es decir, que hasta que no hagamos conciencia de lo serio que es esta situación y hasta dónde nos puede llevar en términos sanitarios y en términos económicos como país, vamos a estar muy mal. Y los pronósticos para el Caribe, para América Latina, son desastrosos, que ojalá no se den. Bueno, afortunadamente están surgiendo esperanzas, gracias a que países desarrollados, países que han sabido controlar la pandemia y otros que no lo han sabido controlar, han estado haciendo ensayos, probando con medicamentos que son para otras cosas. Y hoy la prensa destaca el caso del neumólogo de Puerto Plata, Johnny Rafael Tavares, que él está usando un medicamento que lo probaron exitosamente en Australia, que se llama Ivermectin. A lo mejor tú lo conoces, Jacqueline, que eres medio farmacéutica. ¿Tú lo conoces? Sí. Pues es un antiparasitario. Él dice que, oye, es un antiparasitario. Pues él dice que ha utilizado ese medicamento y le ha dado resultados en 150 pacientes que han mejorado. También yo tuve en propuesta semanal al doctor Roberto Fernández de Castro, cardiólogo, y él señaló el caso de que en Italia hicieron autopsias a cadáveres de fallecidos y contrario a lo que se pensaba que las personas tenían neumonía o comienzo de fibrosis, lo que tenían realmente era trombosis, que es un coágulo, ¿no? Trombosis pulmonares, y que entonces en Italia lo que están haciendo esos pacientes cuando llegan a ese punto antes es aplicarles anticoagulante. Él mencionó una marca, no la recuerdo, y dice que está dando muy buen resultado en Italia y en otros países de Europa. Entonces esas son pruebas de error, pruebas, pero que quizás en algún momento aparecerá un medicamento universal que sirva realmente para resolver esto, porque una vacuna está muy lejos, faltan muchos meses. También hay malas noticias. Falta un año, es el caso Ramón, de que en Japón, un año, según dice la comunidad científica. Está el caso también de mala noticia, de negativo, el hecho de que en países como Japón, en Corea del Sur, que es el país ejemplar en todo esto, y en China, de personas que aparentemente se han sanado, que dan negativo a 2 pruebas consecutivas y que luego vuelven y se reinfectan. Es decir, porque normalmente los virus la gente queda inmune.
Este es el tipo de cosas que todavía los científicos no encuentran explicación, a que si usted lo adquirió, no tiene la inmunidad suficiente y vuelve y se contagia. Es un virus difícil, ¿eh? Oh, Dios mío. Así es, muy difícil. Esperamos que, bueno, que eso ocurra, pero mientras tanto también ocurren cosas interesantes y los políticos en estos momentos y las personalidades, algunos están haciendo aportes valiosos, no solamente escuchar la comunidad en sentido general de lo que está padeciendo y hacerse eco de las noticias que genera el sector, sino que otros también hacen otro tipo de aporte científico. En el caso del candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández, ha tenido una serie de diálogos, y esta vez, diálogos virtuales, por supuesto, esta vez lo tuvo con la comunidad dominicana de taxistas de una asociación, y reveló ese diálogo. Lo que le dijeron los taxistas es que hay unos 10 que han fallecido y nada más y nada menos unos 1.500 contagiados, y que se estima que 50.000 es el número de taxistas dominicanos. Esto es una noticia bastante preocupante, así como lo que se han generado en los estados, por ejemplo, en Nueva York, donde una gran cantidad de dominicanos han sido afectados y han fallecido. New York sigue siendo el epicentro de los Estados Unidos, donde se han desarrollado mayores casos, donde los muertos superan más de 10.000 y en donde incluso ya la cuarentena está prolongada hasta el mes de mayo. Por otro lado, la Junta Central Electoral, que tiene tremendas responsabilidades con unas elecciones tentativas al 5 de julio, está en sesión permanente. Se esperan noticias en esta semana, porque todavía lo del informe de la OEA no puede quedar así. Es decir, el Departamento de Informática está descabezado. Pero ¿qué va a pasar con ese Departamento de Informática? Porque ahí había subdirectores, ahí había técnicos. Es decir, la Junta tiene que trabajar fuertemente para recuperar la credibilidad, porque lo que pasó en febrero, y lo que pasó en marzo, no, en marzo salimos bien, pero lo que pasó en febrero fue muy traumático, muy costoso, y además, yo insisto, se retrasaron las medidas que había que tomar justamente por estar en medio de un proceso electoral, en este caso municipal. Ramón, al respecto, todavía no he escuchado las conclusiones de las recomendaciones, no del informe de la OEA, porque ya los partidos políticos han opinado al respecto, sino que la Junta Central Electoral, a través de su pleno, se mantiene en sesión permanente para corregir y acatar las recomendaciones que hace la OEA. Pero a mí me gustaría también escuchar los aportes que en medio de este panorama tienen que hacer los delegados, bueno, los partidos políticos a través de los delegados electorales en la Junta, para que no hayan las discrepancias con el paso del tiempo de las medidas que se tomen para corregir y que no se repita nunca más lo que ocurrió el pasado mes de febrero. Vamos a ver la integración al debate de los partidos políticos, de la forma en que pueden aportar, así como Participación Ciudadana o cualquier otra institución que tenga que sugerir algunas cosas que se hagan en la Junta para recuperar la credibilidad, la confianza, y sobre todo que cuando se produzcan creaciones como la del voto automatizado, que ahora, según la OEA, el software diseñado tenía problemas, que eso no ocurra, porque como tú decías el pasado viernes, Ramón, a veces son errores hasta infantiles, en cierta forma, que no deben repetirse nunca más en el país. Bueno, una de las cosas que dice el informe de la OEA, que las innovaciones tecnológicas se tienen que implementar de manera gradual. Aquí se quiso correr. Recuerda que lo que se planteó originalmente, que el voto automatizado iba a ser un proyecto piloto para la primaria, y no fue un proyecto piloto, fue universal. Y en el caso de las municipales, la oposición no estaba de acuerdo con el voto automatizado. Finalmente el PRM cedió y la Junta buscó una fórmula salomónica de una parte de los municipios, los que tienen mayor, con el voto automatizado y el otro manual. ¿Qué ocurrió? Colapsó, fracasó. Yo me temo que van a pasar muchas elecciones en República Dominicana
para que a nadie se les vuelva a ocurrir la utilización de la tecnología. Yo creo que seguiremos contando. Y mira, los resultados del conteo manual. Funcionó en las elecciones de marzo. Señores, finalmente hay una entrevista del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta con la brillante periodista Edith Febles, donde este señor narra todos los padecimientos. Él fue acusado junto con el técnico de inicialmente la acusación era lavado de activos y tráfico ilegal de armas. Después se lo quiso presentar como ser responsable de lo que pasó en la Junta. Incluso él alega que en los interrogatorios la presión era para que él acusara al candidato Luis Abinader. Yo digo todo esto porque lo grave de todo esto es que este señor no ha sido resarcido, porque el informe de la OEA lo exculpa a él y al técnico. Sin embargo, él todavía no ha sido reintegrado a la Policía Nacional. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista, comenzando el lunes, el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia. Con él tenemos muchos temas de interés, de actualidad y de importancia.